Así que la última vez hablamos de Ageo capítulo 1, nos detuvimos en el versículo 11. Y realmente la parte que no vimos, del 12 al 15, hace parte de la misma, gracias, bro. Hace parte de la misma narrativa, digámoslo así. O sea, ocurre en un mismo tiempo, así que ambas cosas están conectadas, lo que hablamos hace 2 meses y lo que vamos a hablar hoy. Por eso, pues creo que lo mejor que podemos hacer es recordar un poquito qué se dijo hace 2 meses, porque ha pasado bastante tiempo. Hace 2 meses entonces vimos Ageo capítulo 1 de los primeros 11 versículos. Y lo que meditamos es que todos nosotros tenemos un corazón pecaminoso y nos cuesta muchísimo en el diario vivir hacer un alto en el camino, como detenernos a meditar cómo estamos andando delante de Dios, qué decisiones estamos tomando, qué reacciones estamos teniendo, qué pensamientos ocupan nuestra mente a diario. Y como dice la palabra, ¿no? Que los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros, como los cielos son más altos que la tierra. Por, por esa mente caída que tenemos, cuando dejamos de hacer esos saltos en el camino, cuando dejamos de meditar en cómo estamos viviendo, lo más seguro, por nuestra mente reprobada y caída, es que nos hayamos apartado de alguna manera de la voluntad de Dios, que en alguna área de nuestra vida no estemos actuando según los propósitos de Dios. Y fue lo que le pasó a Israel. Aquí en los primeros 11 versículos, Dios les dice, meditad en vuestros caminos. Algo estaba ocurriendo y ellos no se estaban deteniendo a pensar, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Ellos habían estado en cautiverio en Babilonia unos años antes. Ciro, el rey persa, les había permitido volver a Jerusalén. Ellos habían empezado a reconstruir la ciudad, habían empezado a reconstruir el templo de Dios, el lugar de la presencia de Dios, pero en algún momento hubo oposición y ellos simplemente dijeron, bueno, no podemos seguir, vamos a dejar la reconstrucción del templo. Y se dedicaron a reconstruir sus propias casas, a prosperar ellos mismos, y todos abandonaron la casa de Dios. Y entonces Dios, que no comparte su gloria con nadie, empezó a frustrar sus vidas, sus planes, sus cosechas, lo que ellos ganaban no les alcanzaba. No estaban viviendo como deberían vivir. No estaban disfrutando de esa paz y esa comodidad que buscaban. Y en un momento, en esa situación, Dios manda a su profeta para que abra sus ojos, para que Él les explique por parte de Dios qué es lo que les estaba pasando. Y eso fue lo que vimos. El profeta les dice, mediten en sus caminos, dense cuenta que ustedes no le están dando el primer lugar a Dios y por eso les está pasando todas estas calamidades. Y entonces los desafía a volver a construir el templo, o sea, a seguir con la reconstrucción del templo. Y hasta ahí llegamos. Así que vamos a leer los últimos 4 versículos del 12 al 15 y vamos a ver lo que Dios tiene para nosotros el día de hoy. Ageo 1 de 12 al 15 dice, y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Resumiendo un poquito lo que vamos a ver hoy, la respuesta del pueblo a lo que vimos hace 2 meses fue la esperada. Ellos se arrepintieron, ellos entendieron su pecado, temieron a Dios y retomaron la reconstrucción del templo. Así que este pasaje es un ejemplo de arrepentimiento.
Es un ejemplo de lo que Dios busca en su pueblo, que se aparte de sus caminos malos, de sus pensamientos que no son conforme a los propósitos de Dios y que vuelva a la obediencia a Dios. Y en estos 4 versículos, la palabra de Dios hace varios énfasis. Y el día de hoy me gustaría que meditáramos en esos énfasis, porque es lo que nosotros buscamos. Todos los días nosotros queremos vivir en arrepentimiento. Queremos que nuestros hogares vivan en arrepentimiento, que nuestra iglesia viva en arrepentimiento. Queremos que nuestras sociedades lleguen al arrepentimiento. El arrepentimiento es el mensaje de la palabra de Dios. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Por eso es importante que nos preguntemos, ¿qué nos dice la Biblia acerca del arrepentimiento? ¿Qué nos muestra la Biblia sobre el arrepentimiento? Y aquí hay varias cosas que la Biblia enfatiza, dirige nuestra atención hacia esas cosas y me gustaría que meditáramos en ellas para que nosotros también podamos vivir un arrepentimiento genuino y una obediencia renovada. He dividido este sermón en 3 partes. Primero, quiero que meditemos en el papel de Dios en el arrepentimiento. Luego, en un segundo punto, quiero que hablemos de la palabra de Dios como un medio de Dios para el arrepentimiento. Y por último, vamos a hablar de la importancia del liderazgo de Dios. Así que permítame hacer una oración para que sigamos. Padre, tu palabra dice que tú eres amplio en perdonar y por eso hoy nos acercamos a ti, no como justos, no como quienes no tienen nada de qué avergonzarse, sino como pecadores, como hombres conscientes de que te hemos fallado y queremos vivir, Señor, para agradarte. Queremos retomar el camino por el cual tú quieres que andemos y por eso hoy te entregamos este tiempo y esta palabra, Señor. Que tú hables a nuestro corazón, que tú levantes las manos caídas, que endereces, Señor, nuestros pies, afirmes las rodillas, Señor, que se han paralizado, que hagas sendas derechas, Señor, para que andemos por ellas. Y ten misericordia de mí, Señor, para que nada de lo que diga el día de hoy se aparte ni una coma, Señor, de tu palabra y de tu sabiduría. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así que vamos a nuestro primer punto, el Señor y el arrepentimiento. Bueno, como lo dice el título del punto, el primer énfasis que quiero del que quiero que hablemos es Dios, nuestro Señor. Porque es curioso que en el pasaje donde hablemos de la respuesta del pueblo, ¿no? En estos 4 versículos. Antes en los primeros 11 la atención estaba centrada en Dios, en lo que Él estaba diciendo a través del profeta. Y ahora pasamos a hablar de la respuesta del pueblo, ¿no? De su reacción. Pero curiosamente, en esos 4 versículos la atención no está dirigida en el pueblo. Tampoco está dirigida en el profeta, ni en Zorobabel, el gobernador, ni en Josué, el sumo sacerdote. La atención sigue dirigida en Dios. Si leemos desde el versículo 12, en la segunda parte, dice, la voz de Jehová su Dios. Después dice, y las palabras del profeta Ageo, pero luego como que insiste, ¿cómo le había enviado Jehová su Dios? ¿Y cuál fue la reacción del pueblo? Y temió el pueblo delante de Jehová. Y sigue, entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. O sea, todo es Jehová, todo es Dios. La atención está centrada en Él. Él habló, Él hizo que el pueblo temiera, Él suscita todas las cosas por su voluntad. Como dice Filipenses 2, capítulo 2, versículo 13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad.
Esto es un ejemplo de lo que vemos en Filipenses, de lo que vemos en toda la Biblia. Cómo Dios es el protagonista aún en nuestro arrepentimiento. Cómo Dios es el que lleva a nuestro corazón a arrepentirse de sus pecados. Y pensando en lo que hablamos hace 2 meses, Dios va más allá de, digamos, ser el protagonista en la reacción de este pueblo. Dios incluso es el que tenía a este pueblo aquí. Hace 2 meses decíamos que los judíos, cuando Ciro, el rey persa, derrotó a Babilonia, él permitió que los judíos regresaran a su tierra, a Judea, para reconstruir la ciudad y reconstruir el templo. Y bueno, ellos llegaron, empezaron, em, pero dice la Biblia en Esdras que los que regresaron no eran más de 50.000 personas. Y se calcula que podía haber 1 millón de judíos en ese entonces en Babilonia. O sea que no todos tuvieron el corazón de decir, vamos a volver a Judea a reconstruir el templo. No todos estaban dispuestos a dejar eh, la seguridad que les brindaba Babilonia. Un futuro, una perspectiva futura tenían allí. ¿Y por qué iban a cambiar eso? Por volver a una tierra hostil, una tierra donde ya habían dejado hace mucho tiempo, habían pasado 70 años. No habían pasado 2 años, 3 años, 4. Iban a volver a un lugar que no les brindaba seguridad, donde iban a tener que empezar de cero, donde seguramente iban a tener que sufrir penalidades. ¿Todo por qué? Por amor a la tierra de las promesas y del pacto. Por amor y fidelidad a Dios. Así que pensamos en este pueblo y quizás tenemos ganas de aplaudirlos, porque los que estaban allí no eran que, o sea, toda su vida habían estado centrados en ellos, ¿no? En algún momento habían dado un paso al frente por Dios, habían dicho, tenemos que volver, tenemos que reconstruir el templo, cuando muchos de sus hermanos no lo hicieron. Pero ¿quién provocó eso en ellos? Fue Dios. Dios mismo, años atrás, estamos hablando de unos 16, 17 años atrás, fue el que puso el querer como el hacer en sus corazones. Dios fue el que puso la disposición en sus corazones para que ellos volvieran a Jerusalén, para que ellos retomaran la reconstrucción del templo. Y ahora, delante de Jehová, unos 16, 17 años después, es Dios quien está poniendo en sus corazones el volver a retomar la reconstrucción del templo. Así que yo quiero que entendamos, hermanos, que es Dios quien produce en nosotros ese arrepentimiento. Dios es el que renueva nuestra obediencia. Y cuando entendemos eso, tenemos que tener corazones más dependientes de Él. Si buscamos arrepentimiento, necesitamos aferrarnos más a Dios. ¿Cuántos versículos en la Biblia Dios no nos dice, volveos a mí, buscadme? Porque Él sabe que sin Él no podremos hacer nada. Le necesitamos. Necesitamos menos estrategias nuestras y pasar más tiempo en oración. Por eso Peter insiste en que los miércoles, los que podamos, nos unamos en oración. La oración es la expresión de nuestra dependencia de Dios. Es donde nosotros no hacemos nada. Dejamos todo en sus manos para que Él se glorifique. Yo sé que muchos de nosotros tenemos ocupaciones, pero si podemos, procuremos orar unos por otros, unirnos a ese tiempo, o si no podemos ese día, quizás abrir nuestra casa para que nos juntemos, hermanos, y decir, oremos juntos, hermanos, porque necesitamos a Dios. Necesitamos entonces entender nuestra dependencia de Dios. Y el hecho de entender el protagonismo de Dios en nuestro arrepentimiento también nos debe llevar a asombrarnos de su bondad, de su misericordia, porque Dios no nos debe nada a nosotros. Porque quienes somos bendecidos de arrepentirse somos nosotros.
Y por tanto, no somos nosotros los que damos el primer paso, es Dios. Es Dios, por su pura bondad y misericordia, quien da ese primer paso y nos ayuda a volver a Él, que produce en nosotros esa respuesta que Él espera de nosotros. Ese es el Dios que adoramos. Así que este pueblo retomó la reconstrucción del templo, se arrepintieron e hicieron conforme a la voluntad de Dios. Pero todo esto no era para gloria de hombres, sino de Dios. Vamos a ir a nuestro segundo punto, que es la palabra de Dios y el arrepentimiento. El segundo énfasis que podemos ver en este pasaje es la voz de Dios. Como acabamos de ver, Dios es quien nos lleva al arrepentimiento. Pero hay algo más que es una constante en la Escritura, que también es un ejemplo que vemos en este pasaje. Y es que el medio que Dios usa para llevarnos al arrepentimiento es su palabra. Aquí vemos que ellos oyeron la voz de Dios, que ellos oyeron las palabras del profeta Ageo, enviado de Dios, y que entonces ellos obedecieron. Y Dios incluso les vuelve y les habla diciendo, yo estoy con vosotros. El medio por el cual Dios hizo que su pueblo se arrepintiera y volviera a retomar la reconstrucción fueron sus palabras, las palabras que él envió por medio del profeta. Y esto me hizo pensar que, bueno, en dos cosas que me gustaría que meditáramos hoy. La primera es que la Biblia es insistente en que, aunque Dios está usando a Ageo, eran las palabras de Dios mismo. Y me preguntaba si nosotros a veces no hemos llegado a menospreciar a alguien cuando podía ser un enviado de Dios para nuestra vida. Si no hemos menospreciado que alguien viniera a nuestra vida a hablarnos de parte de Dios, ¿no? No de su propia inspiración, porque la inspiración está cerrada, pero es de la escritura, y nosotros quizá le menospreciamos. Quizás un pastor que no es tan elocuente como quisiéramos, o que pareciera que no tuviera nada que enseñarnos. Entonces cuando empieza a predicar, nuestras mentes se apagan, pasamos como en modo piloto automático y no le prestamos atención. El poder no está en el mensajero, el poder está en el mensaje. Si es palabra de Dios predicada fielmente, Dios puede hacer algo en nuestros corazones cuando esa palabra es predicada. Por eso, prestemos atención, hermanos. Escuchemos al Señor. No importa el instrumento que use, escuchémosle. Y pensando en esto, no solo quiero que pensemos en predicadores. Yo sé que muchos de nosotros venimos de contextos religiosos, eclesiásticos, que no comparten quizá la forma como vimos la iglesia hoy en día. Yo soy uno de ellos y durante mucho tiempo pensaba que la responsabilidad de la enseñanza en la iglesia, el crecimiento de la iglesia, de la salud de la iglesia, todo eso estaba en los líderes de la iglesia, en los pastores, los ancianos, como quieran llamarle. Pero entendí que la Biblia no dice eso. La Biblia dice que todo el cuerpo es responsable de edificar todo el cuerpo. O sea, todos los miembros de la iglesia de Cristo tienen que involucrarse en la edificación de los demás miembros. Los pastores, los maestros, están encargados de capacitarnos a todos para cumplir esa tarea, pero es una tarea de todos. No es solo una tarea de ellos, de los pastores y maestros. Entonces, en ese sentido, el hecho que nos exhortemos unos a otros, nos enseñemos unos a otros y nos animemos unos a otros, no debería ser la excepción, debería ser la norma. Y en una cultura eclesiástica de esta manera, pues puede que empecemos a menospreciar a un hermano que venga a enseñarnos algo o a exhortarnos de algo y digamos, pero si este ni siquiera es pastor, pero no debería ser así. Porque si un hermano, así no, nunca le hayas escuchado en la iglesia, predicando, enseñando, viene a decirte algo de parte de Dios,
porque ha orado, ha leído la escritura y Dios ha puesto algo en su corazón, escúchale, no le menosprecies, porque puede que Dios tenga algo para decirte. Y sí, tenemos que evaluar todas las cosas que nos dicen a la luz de la escritura, pero no menospreciemos, prestemos atención y luego vayamos a Dios en oración para confirmar que realmente es de Dios. Así que vemos en este pasaje cómo es insistente en que era la palabra de Dios, aunque usara otros medios, como en este caso el profeta. Y hay otra cosa en la cual insiste, otra exhortación que quiero que meditemos hoy a través de este ejemplo de cómo es importante y central la palabra de Dios en nuestro arrepentimiento, y es que necesitamos confiar más en la palabra de Dios. Cuando meditaba en esto, lo primero que se vino a la mente era decir, bueno, necesitamos leer más la Biblia. Si la Biblia es tan importante, necesitamos leerlas más. Pero, ¿qué nos ganamos con leer tanto la Biblia? Tener una disciplina de lectura diaria, si no confiamos en ella, en nuestro diario vivir. No estoy diciendo que no lean sus Biblias, sí, sigamos leyendo, escudriñando la Escritura, pero no entremos en una forma de vida en la que alejemos la Escritura y su sabiduría de las cosas prácticas del día a día, que es lo que a veces nos pasa, que a veces leemos y conocemos muchos versículos, pero en muchas áreas de la vida es como que desconectamos la Biblia de nuestro trabajo, de nuestras finanzas, de muchas cosas. Por ejemplo, Israel lo hizo, es lo que vemos en este pasaje. Ellos tenían literalmente, literalmente la descripción de lo que estaban viviendo en la escritura, pero nunca conectaron su situación económica con lo que decía la ley. Nunca lo relacionaron y seguramente conocían la ley mejor que nosotros. No sé qué estaban pensando, porque no lo dice la escritura, pero me puedo imaginar. A lo mejor estaban pensando, de pronto estamos viendo esta situación porque estamos bajo dominio persa. Entonces, esta opresión no nos permite prosperar. O no, son las condiciones climáticas. No está lloviendo suficiente, por eso la tierra no da buen fruto. O no, es que, claro, estuvimos 70 años en exilio y la tierra todavía no se ha recuperado de tantos años sin ser trabajada. Entonces empezamos, ¿no? Como con hipótesis. Entonces nos creemos labradores y nos creemos meteorólogos y esas cosas. Y no estoy diciendo que en el mundo no haya verdades, que los médicos no puedan decir ciertas verdades, que los científicos no puedan decir ciertas verdades. Pero no alejemos la Biblia, no alejemos la Biblia de ningún área de nuestra vida. Ve al médico, pero también ve a la Biblia. Pregúntale al Señor. Ve al mecánico. Si tu auto se avería, obviamente la Biblia no te va a decir cómo arreglarlo, pero la Biblia te puede indicar por qué se averió. Porque quizá, como Israel hizo, tú estás dejando al Señor. Tú estás poniendo otras cosas y entonces el Señor está empezando a romper cosas en tu vida para darte cuenta que lejos de Él no vas a prosperar, como estaba haciendo con Israel. Entonces se te daña el auto, se te daña una cosa, la otra, se te rompen cosas. Ve a tu Biblia y el Señor quizás tenga respuestas para ti, pero no confiamos en la palabra de Dios suficiente. Pensamos que si el coche se dañó es un asunto del mecánico y nada más, y no es así. No quiero, hermanos, que piensen que estoy predicando como si yo lo tuviera todo resuelto. Yo también estoy aprendiendo. De hecho, pensando en eso, entendía lo fácil que es alejar la palabra de Dios de cosas de la vida diaria. Como todos saben, yo tengo una hija, tiene 7 meses y está empezando a dar guerra. Y eso solo empieza
Esta semana estábamos en el coche, empezó una pataleta así muy fuerte. Y lo primero que se me vino a la mente son todas esas cosas, ¿no? Que te dicen en la escuela, bueno, en la escuela, a la salida de las escuelas y las mamás y tal. No, es que está en la edad de separación. Tienes que entender eso. No, es que le están saliendo los dientes. Es que debe tener hambre o debe tener sueño. Entonces, y no digo que sea mentira. Está en edad de separación, sí. O sea, notamos cómo ya siente que no podemos dejarla sola y así. También le están saliendo dientes. Bueno, todo eso no es falso. Pero hay otras verdades que me dice la Biblia que también ella está viviendo. El dolor y el sufrimiento produce reacciones en ella que son pecaminosas. Y eso no es normal. Aunque las mamás y la salida de escuela digan, eso es normal. No, no es normal. El pecado es abominable delante de Dios y tiene que ser reprendido. Si yo vivo una vida en la que yo acepto esas cosas en mi hija, porque tiene un motivo para, en cierta forma, reaccionar de esa manera, ¿cómo le voy a enseñar yo después que, pese al sufrimiento, ella tiene que seguir adorando a Dios y glorificándole? ¿Cómo le voy a enseñar yo que ella tiene que seguir sometiendo a sus padres, así no esté de acuerdo conmigo? Si cuando ella hace una pataleta y me pega, yo no la reprendo por eso. Entonces, no alejemos la Biblia de las situaciones del diario vivir. Hagamos la palabra de Dios en nuestra vida diaria. Y no solamente es con los hijos, son muchas cosas. Cuando estamos, los que están casados, cuando estamos hablando entre cónyuges, a veces hay desacuerdos. Estamos trayendo la palabra de Dios a ese momento como fundamento de nuestras decisiones, meditando en cuál han sido las reacciones de cada uno. ¿Quién puede estar pecando delante de Dios, teniendo actitudes o respuestas equivocadas? Y no solamente los casados, o sea, hay muchas situaciones. A veces podemos estar hablando con un hermano en la iglesia de tonterías, pero estamos pensando si todo lo que estamos diciendo glorifica a Dios, si está de acuerdo a la sabiduría de Dios. O a veces quizás nos damos consejos que sin darnos cuenta bien de la sabiduría humana y contradicen doctrinas bíblicas, porque no estamos trayendo la palabra de Dios a esa conversación. También puede ser en el trabajo. Tenemos una facilidad para desconectar. Llegamos al trabajo y de repente tenemos reacciones iracundas, somos intolerantes, llenos de juicio, de condenación, porque no hizo bien su trabajo, porque me habló de esta manera. Y nos damos cuenta que no estamos siendo un testimonio delante de Dios, porque hemos alejado la palabra de Dios de esa situación en el trabajo. Yo a veces me avergüenzo, digo, seguro que si estaría en la iglesia y me vieran cómo le estoy hablando a este compañero de trabajo, que sí, seguramente hizo cosas desastrosas, me dirían, John, pero ¿qué te está pasando? O cuando estamos conduciendo, ¿cómo tratamos a los demás conductores? ¿Ven cómo es fácil alejar la palabra de Dios de situaciones de la vida diaria? Entonces, no se trata solamente de leer más nuestras Biblias, se trata de confiar más en ellas. Necesitamos que la palabra de Dios sea el fundamento de nuestra vida. Es la palabra de Dios la que nos lleva al arrepentimiento. Es la palabra de Dios la que me va a mostrar a mí cómo en mi trabajo, conduciendo con mi esposa, con mi hija, yo estoy pecando y necesito arrepentirme. Así que nunca olvidemos, hermanos, necesitamos la palabra de Dios para vivir en arrepentimiento. Prestemos atención a las personas que Dios usa para hablarnos y confiemos más en nuestras Biblias, en nuestro diario vivir. Vamos a ir a nuestro último punto, el liderazgo y el arrepentimiento. Hay otro énfasis que podemos ver en este pasaje y tiene que ver con Zorobabel y Josué.
Me llamó la atención que Zorobabel y Josué son parte del pueblo, ¿no? Zorobabel es el descendiente de la realeza, o sea, descendiente de David, etcétera. Solo que después del regreso de Babilonia, pues ellos no son independientes, no son una nación soberana, están bajo dominio. Entonces, él no era rey, era gobernador, pero porque era descendiente de la realeza, era descendiente de David. Y Josué es el sumo sacerdote, también un levita del pueblo de Israel. Pero en dos ocasiones el texto no dice, por ejemplo, en el versículo 12, habla de que ellos oyeron. Y en vez de decir el pueblo oyó, dice Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, y el resto del pueblo y oyó Zorobabel, Josué y todo el resto del pueblo la voz de Jehová su Dios. O sea, como que los destaca. Ellos son parte del pueblo, pero no dice el pueblo oyó a Dios. Y vuelve a pasar en el versículo 14. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Resumiendo, despertó el espíritu de todos, pero no dice y despertó el espíritu de todo el pueblo, sino que destaca a estos dos hombres. Y es interesante cómo la Biblia hace énfasis en estas dos figuras, aunque realmente su reacción haya sido la misma que el resto del pueblo. Y algo que obviamente no es algo que podemos concluir de aquí, pero que es una constante en la escritura, es que cuando Dios ha bendecido a su pueblo, siempre ha involucrado un liderazgo piadoso, o sea, un liderazgo que busca reflejar la imagen de Dios, busca reflejar el carácter de Dios. Eso es una constante en la Biblia. En la Biblia no existe la anarquía. En el diseño de Dios, siempre que el pueblo ha caminado fielmente y ha sido bendecido, hay un liderazgo piadoso que está involucrado. La semana pasada les contaba que estuvimos con Eddie en una conferencia y justamente la conferencia hablaba del liderazgo bíblico. Y algo que aprendí en esa conferencia, algo que el expositor llamó parte del patrón de Dios para el liderazgo, y es que desde Génesis Dios nos enseña cuál es su modelo de liderazgo. Voy a leerles Génesis 1:26 para que entendamos lo que voy a decir a continuación. Dice Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Aquí vemos dos cosas que a veces separamos. Sabemos que cuando Dios creó al hombre lo hizo a su imagen y semejanza. Y sabemos que Dios creó al hombre para gobernar, para ser señor de su creación. Pero lo que a veces no relacionamos es que estas dos cosas están exactamente una detrás de otra. Están relacionadas. O sea, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza para gobernar, porque Dios quiere que su creación sea gobernada por alguien que refleje su imagen. Son dos cosas que van ligadas. Y ese es el patrón que Dios quiere para su creación. Siempre que Dios quiere bendecir a su creación, eso va ligado con una figura de autoridad que refleje su imagen, que refleje su carácter, su bondad, su amor. Dios nunca va a bendecir un pueblo sin que haya encima de ellos una figura que no refleje a Dios, que es nuestro líder a todos, o sea, nuestro rey, nuestro Señor. Esto es una constante en la escritura. Adán y Eva fueron el primer ejemplo. Dios los hizo conforme a su imagen y su semejanza y los puso como Señor de la creación. Pero entonces vino la caída. Pero a pesar de la caída, aunque a partir de ese momento, digamos que ya los hombres no iban a reflejar perfectamente la imagen de Dios, sino parcialmente, por la caída, por el pecado, Dios sigue usando ese mismo patrón. Cuando Dios quiso levantar un pueblo para bendecir a todas las familias de la tierra, empieza con un hombre, Abraham. Cuando Dios quiso sacar a su pueblo de la esclavitud,
en Egipto, llama a un hombre, Moisés, que por cierto fue llamado el hombre más manso sobre la faz de la tierra. Cuando Dios vio que su pueblo andaba desordenado y cada uno hacía lo que quería, que eran conquistados por sus enemigos, Dios escogía un juez, una persona piadosa, que destacara entre los hijos de Israel, para usarlo, para liberar a su pueblo y traer de vuelta el pueblo a él. Cuando la palabra escaseaba en Israel porque el sacerdocio era corrupto, Dios escogió a un niño, que la Biblia dice que era acepto delante de Dios y de los hombres. ¿Para qué? Para que Israel volviera a escuchar la voz de Dios. Cuando el pueblo pidió a Dios un rey porque querían ser como las demás naciones de la tierra, en un primer paso, como una lección, les dio un gobernante, Saúl, que era como ellos lo querían, pero fue un desastre. Y luego entonces Dios se buscó un hombre conforme a su corazón, David, para traer de vuelta ese pueblo a lo que ellos debían ser, un pueblo escogido, un pueblo apartado. En la Biblia siempre hay una constante. Dios va a bendecir a su pueblo, Dios escoge un liderazgo piadoso. Estas cosas siempre van unidas. Y aquí vemos cómo Dios no estaba buscando la bendición de su pueblo sin buscar bendecir primero a sus líderes. Que sus líderes también entendieran su pecado y se arrepintieran. Porque bajo ese liderazgo el pueblo iba a ser bendecido. Así que esta insistencia en Zorobabel y Josué no es una coincidencia. Podemos decir por este patrón que vemos en la Biblia que es parte del diseño de Dios. Y eso nos lleva a nosotros el día de hoy. Si nosotros queremos vivir en arrepentimiento, no podemos ignorar la importancia de un liderazgo piadoso. Por eso Pablo dice, oren por las autoridades civiles. Sabemos que difícilmente los reyes de la tierra se conviertan al Señor. Dios puede hacerlo, pero seguramente Dios siga usando la maldad de ellos, ¿no? Para formar a su iglesia, para formar a su pueblo. Pero eso no implica que nosotros debemos procurar de que los líderes que hay sobre nuestras naciones sean lo más piadosos posibles. Por eso oremos por ellos. Y no solamente en las naciones, ya a nivel más cerca, en la iglesia. No todas las iglesias tienen la misma forma de gobernar la iglesia, pero nosotros somos una iglesia congregacionalista. Los miembros de la iglesia deciden a quienes reconocen como ancianos sobre ellos. Tengamos cuidado con quién elegimos. O tengamos cuidado con los que hemos elegido, porque nadie está ahí para siempre, todos podemos caer. Estemos pendientes de su carácter, de su testimonio, porque bajo su liderazgo nuestras vidas van a ser influenciadas, para bien o para mal. Como en Israel, cada que había un rey medio bueno, el pueblo prosperaba. Y cada que venía un rey malvado, las cosas se salían de control. Meditando en eso pensaba en las hermanas que son solteras, que quieren casarse. Tengan cuidado, hermanas, porque el varón que escojan como su esposo va a liderar sus vidas hasta la muerte. Así que escojan bien, escojan a un hombre cuyo carácter se asemeje lo más cerca posible a Cristo. Porque bajo ese liderazgo, sus vidas van a evitarse muchas dificultades y mucho más sufrimiento que se escogen a cualquiera, que no refleja ese carácter de Cristo. Y a los hermanos solteros que están buscando esposa, esa mujer que ustedes escojan va a ser líder en la vida de sus hijos, si Dios les da hijos. Así que escojan bien también. Usted la va a liderar a ella, pero ella en parte va a liderar a vuestros hijos.
Y ustedes, todos queremos que nuestros hijos sean liderados por alguien que refleje a Cristo. Así que hermanos, escojan bien. Y a los que estamos casados, bueno, no, también tengo una palabra de ánimo para los casados. No hay vuelta atrás, eso es cierto. Pero, pero entender eso nos ayuda a ser más intencionales en exhortarnos el uno al otro. Si yo entiendo, si una mujer entiende que su esposo, ella debe procurar tener un esposo lo más cercano posible al carácter de Cristo, quizás eso le ayude en el diario vivir a ser más intencional a la hora de exhortar a su esposo, de apuntar a la palabra diciéndole, mira, he visto estas actitudes en ti, para que él se arrepienta y él poco a poco se ha llevado a la piedad. Y las hermanas cuyos esposos no han recibido a Cristo, no lo reconocen como su Señor y Salvador, pues oren por ellos y que sea la voluntad de Dios. Quizás Dios no convierta su corazón, pero incluso así Dios puede tocarlo para que lidere tu vida de una forma piadosa. Así que ore por él. Y a los esposos, recuerden que su esposa es su primera discípula. Ya te casaste con ella, no vas a cambiarla por otra, pero sé más intencional en edificar su vida, como Cristo hace con su iglesia. Él no se busca a los hombres más buenos, más capacitados. Él ha buscado lo peor del mundo para santificarlo y así tiene que hacer el esposo. Tristemente, quizás hay hombres que dicen, si yo pudiera volver atrás no me casaría con tal o tal mujer. No sea necio, hermano. Esa es la esposa que Dios te ha dado. Haz como Cristo. Edifícala, santifícala todos los días. Busca que cada día ya sea más piadosa de lo que era el día anterior, a través de la palabra de Dios. Por el bien de tu casa, por el bien de tus hijos, por el bien de la iglesia. Y bueno, podríamos seguir con muchos ejemplos, pero hay un ejemplo que es muy importante. Un ejemplo sin el cual, que tenemos que aplicar todos. Y es la importancia de someter nuestras vidas al liderazgo de Cristo. Porque Él es la perfecta expresión de ese diseño de Dios de usar a un hombre piadoso para gobernarnos y bendecirnos. Cristo es el segundo Adán. Dios pone a Adán como esa imagen de Él para gobernar su creación, pero Adán cae. Pero el plan de Dios siempre había sido enviar a su propio Hijo, que ese no es un reflejo, ese es la imagen misma de Dios, para gobernar a su creación y gobernarla con justicia y equidad, como dice la palabra de Dios. Así que Cristo es el cumplimiento perfecto de todas esas figuras de liderazgo que estamos viendo, de Adán, de un esposo perfecto, de un padre perfecto, de un maestro perfecto. Incluso Cristo, digamos que es el Zorobabel perfecto. Zorobabel era el gobernador, era el rey, pero como David y muchos otros, este rey se equivocó, cometió errores porque no era perfecto. Pero Cristo es nuestro rey perfecto. También Cristo es este Josué perfecto. Josué era el sumo sacerdote. El sumo sacerdote intercedía por el pueblo, ofrecía sacrificios para que la ira de Dios no viniera sobre el pueblo, para cubrir el pecado durante un tiempo. Pero Cristo ofreció un sacrificio perfecto, su propia sangre para expiar nuestros pecados. Y ese sacrificio no tiene que ser repetido. Y tampoco cubre el pecado, lo quita, nos limpia completamente. Y Él ahora intercede por nosotros sin interrupciones ante el Padre. Y también Cristo es el Ageo perfecto. Este profeta trajo la palabra que Dios le dio y
esa palabra produjo un arrepentimiento en el pueblo, pero seguramente ese arrepentimiento fue breve, pero Cristo no. Cristo trajo una revelación de Dios a todos los hombres, no solamente a un pueblo. Y esa revelación tiene el poder de sostenernos en fe y en obediencia para siempre, no por unos años. Así que busquemos líderes piadosos, sí, en nuestras naciones, en nuestros hogares, en la iglesia, pero por encima de todo, sometámonos al hombre y Dios que Dios nos dio para bendición, para arrepentimiento, que es Cristo. Decíamos ahora que Dios siempre usa la palabra para llevarnos al arrepentimiento. Y lo lindo del mensaje de la Biblia es que Cristo no solamente es el mensajero, Cristo es el mensaje. O sea, Él no solamente es, como decíamos acá, el ageo, el profeta, que vino a traernos la palabra. Lo que Él vino a decir es que yo soy la palabra, yo soy el mensaje, yo soy el evangelio, yo soy la salvación. Entonces, Cristo es la encarnación perfecta de todo lo que nosotros necesitamos para vivir en arrepentimiento y fe. Y algo muy hermoso que vemos en este pasaje, que está en el versículo 13. Cuando el pueblo se arrepiente, recibe el recordatorio de la mayor bendición de Dios. Dice el versículo 13, después que dice en versículo 12 que el pueblo temió delante de Jehová, dice 13, entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, yo estoy con vosotros. Esa es la mayor bendición que nosotros tenemos. Y ese también es Cristo, Emmanuel, Dios con nosotros. No hay mayor bendición que poder ser reconciliados con Dios, que poder ser llamados hijos de Dios, que poder ser aceptos delante de Él y gozar de comunión con Él. Así que aprovecho no solamente para los creyentes en decirles que se aferren a Cristo, sino también a los que todavía no han puesto a Jesucristo como su Salvador y Señor, a que se sometan al señorío de Cristo. Solamente Él puede llevarnos de las tinieblas a la luz. Solamente en Él hay un arrepentimiento genuino. Solo Él nos puede salvar. Y quiero concluir con los versículos 14 y 15. Bueno, el 14 leímos hasta una parte. Al final del 14 dice, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. A manera de conclusión, quiero recordarles lo que implica el arrepentimiento. Recordemos que este pueblo había dejado de reconstruir el templo. ¿Por qué? Porque se los habían prohibido. Resulta que cuando ellos regresan de la cautividad, Ciro les permite volver a reconstruir el templo y les da incluso material, pero años después, el rey Artajerjes, creo que se llama, teme de que el hecho que ellos terminen el templo pueda motivar en ellos una rebelión, el deseo de independizarse, de volver a ser una nación soberana. Entonces, Artajerjes prohíbe que sigan reconstruyendo el templo, y ahí es donde se detiene la reconstrucción, hasta esta época en que Dios les dice que retomen. Y cuando esto termina y ellos se arrepienten y empiezan a reconstruir el templo, nada ha cambiado. La prohibición no se ha levantado. Lo que cambió fueron sus corazones. Cuando hay arrepentimiento, tiene que haber un fruto. Tiene que haber un cambio. Independientemente de las dificultades o la persecución que eso pueda suponer. Así que si usted el día de hoy, por medio de esta palabra de Dios, usted siente que hay un pecado en su vida del cual usted tiene que arrepentirse, que usted tiene que buscar a Dios, que usted tiene que confiar más en su palabra, confiar más en Cristo, quiero que entienda qué es el arrepentimiento. No vamos a profundizar, pero no quisiera irme sin que no lo entiendan. El arrepentimiento no se queda en la tristeza. Si alguno de nosotros siente una tristeza por su pecado,
pero sale de aquí y sigue viviendo igual, no es arrepentimiento, hermanos. Tampoco es confesión. Si alguno de ustedes siente tanta tristeza que va a otro hermano y le dice, mira, quiero reconocer esto, quiero reconocer mi pecado, pero luego va y sigue viviendo igual, no es arrepentimiento. A veces pensamos que porque confesamos lo que hemos hecho mal, ya, pero si no hay un cambio, no es arrepentimiento. Y por último, si experimentamos tristeza por lo que hemos hecho, incluso lo compartimos con alguien y cambiamos, pero el día de mañana volvemos a hacer lo mismo, tampoco es arrepentimiento. Por lo menos no es un arrepentimiento que viene de parte de Dios. El arrepentimiento que viene de Dios trae tristeza, confesión, un cambio de conducta, pero también se mantiene. Porque si Dios tiene el poder de cambiar nuestros corazones, no tiene sentido que el día de mañana nuestros corazones vuelvan y sigan igual. Así que hoy les ruego que no solo se quede en una tristeza por un pecado o una confesión, sino que podamos meditar en la palabra de Dios, reconocer nuestro pecado, dolernos de haberle fallado a Dios, cambiar nuestra conducta y perseverar. Perseverar en honrar a Dios. Como dice la palabra, dar frutos dignos de arrepentimiento. Vamos a orar. Señor, tu palabra dice que inclinemos nuestro oído y que vengamos a ti. Tú nos dices, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Aquí estamos, Señor, delante de ti, pidiéndote perdón, rogando por tu misericordia, Padre. Solo tú tienes el poder de cambiar nuestros corazones. Reconocemos que somos pecadores, reconocemos que te hemos fallado, reconocemos que te necesitamos, Dios, que sin ti no podremos cambiar, que no podemos darte gloria, Señor, sin tu propia ayuda. Ayúdanos, Dios, a buscarte cada día. Ayúdanos a presentarnos delante de ti con corazones humillados todos los días. Ayúdanos a confiar más en tu palabra, Señor. Somos torpes, lo reconocemos, pero tú, Señor, no niegas tu sabiduría a ninguno de tus hijos que te lo pidan. Por eso, Señor, danos sabiduría, Señor, para que cuando traigamos tu palabra a nuestras situaciones diarias podamos entender en qué te estamos fallando. Enséñanos, Dios, a vivir íntegramente delante de ti, por tu palabra. Y gracias te damos, Padre, por Cristo, porque Él es, Señor, Dios con nosotros. Él es tu misma imagen, Él es esa palabra que necesitamos. En Él queremos confiar, Señor, todos los días, para vivir en arrepentimiento y fe delante de ti. Para que tú puedas traer tiempos de refrigerio, Señor, a nuestros hogares, a nuestra iglesia y en cualquier nación, Señor, donde estemos. Tú, Señor, que puedes hacer posible lo imposible, a ti te rogamos por estos milagros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.